Así es, ya está Sandra de Guevara aquí con nosotros y por supuesto es un tema muy interesante que queremos compartir en nuestro número de WhatsApp porque mire, el tema está realmente muy bueno. Puedo solicitar la visa de turistas mientras espero mi residencia permanente en Estados Unidos. Ese es el tema que vamos a abarcar con Sandra Guevara. ¿Qué tal? Gracias, Gerardo. Bien, todo bien, gracias a Dios aquí. Un miércoles más. Ok, perfecto. ¿Se puede o no se puede? Esa es la pregunta. Sí, bajo ciertas condiciones. Esa sería como que la premisa en la que nos tenemos que basar. Cuando la gente está en un proceso de residencia permanente por petición familiar, es alguien que ya dijo que quiere emigrar a los Estados Unidos. Esto ya lo hemos dicho en otros programas, que obviamente choca con lo que la visa de turista establece, que es no tengo ninguna intención de quedarme en los Estados Unidos. Pero hay excepciones, ¿verdad? ¿Cuáles son los cuidados que alguien que está en una petición familiar y quiere solicitar visa de turista debe tener? Bueno, primero, por ejemplo, si el formulario nos lo pregunta y el agente consular nos lo pregunta en la entrevista, no ocultarlo. Igual, si la visa es obtenida y vamos a viajar a los Estados Unidos y el agente de inmigración nos pregunta si tenemos un proceso de petición familiar, no hay que ocultarlo, hay que decir la verdad, o sea, transparentarlo completamente. Ocultarlo sí nos podría generar problemas, por ejemplo. Igual, otra situación que la persona muchas veces tiene temor es, si solicito la visa de turista y me dicen que no, me afecta con mi residencia permanente. Wow, buena pregunta. Y no afecta. La visa de turista es solo para que vaya a pasear a los Estados Unidos por un periodo corto, no tiene nada que ver con el trámite de residencia. En el caso de la residencia, ahí la lámina explica un poco, ¿verdad? Uno es para que nos vayamos a vivir a los Estados Unidos como inmigrantes y el otro es solo de paseo. ¿Cuáles serían las condiciones para que alguien que tiene un trámite de residencia puede optar a la visa de turista? ¿Qué valoraciones tiene que hacer? Lo vemos ahí. La categoría de residencia a la que pertenezca. Es más válido de alguien que ha esperado o que le va a tocar esperar 10 años, 13 años, 9 años por su proceso, que quiera viajar, solicitar una visa y quiera viajar para visitar a esos mismos familiares que le están peticionando, ¿por qué no? O a conocer el país. Obviamente, si es una petición rápida que no tiene una espera definida y la persona, entiéndase, en un año, año y medio o 2 años, va a emigrar, pues ahí como que ya el agente duda en otorgar una visa de turista porque es un proceso bastante rápido. O los casos, digamos, nos acabamos de casar con un ciudadano de los Estados Unidos, por ejemplo, nos va a hacer la petición familiar y resulta que nos acabamos de casar y ya vamos a solicitar visa de turista y nos acaban de hacer la petición. Pueden pensar que queremos la visa de turista para usarla como trampolín para poder y quedarse allá. Y sobre todo si es una categoría, correcto, si es una categoría así como de esposa de ciudadano, ya se pone un poquito más complicado. Que también es importante el momento en el que se quiere aplicar, hay que valorarlo. Por ejemplo, si la persona... está alguien bajo una petición familiar solicitando visa turista, pero se quedó sin trabajo, tuvo una pérdida de un familiar, o sea, esas situaciones que marcan y en ese momento dice que quiere solicitar la visa y ya se sabe que tiene otro mecanismo migratorio legal para quedarse en los Estados Unidos, eso le puede hacer ruidito para obtener la visa. Vale. O sea, ¿verdad? A la hora de la entrevista, por ejemplo. Claro, porque pueden pensar que esa circunstancia que ha sucedido le ha afectado tanto que a lo mejor quiera emigrar, o sea que su intención... Y antes de tiempo, entre comillas. Y antes de tiempo. Correcto. Hay que valorar la estabilidad que se tiene en El Salvador. Tomar de acuerdo. Y el criterio, obviamente, del oficial consular determina todo. Al final del día, sobre todo ahora que están con esta política de tolerancia cero, se ha dado mayor autonomía, mayor discrecionalidad a los agentes consulares y a los agentes de inmigración y ellos, pues, al final del día tienen la decisión final. Amén de los documentos que la persona presente, ellos, la percepción que tengan de la persona y la valoración que hagan en ese breve momento de la entrevista va a incidir mucho en el caso. Ok, por ejemplo, un caso adicional que se me pone a mí la ecuación. A las personas que ya les avisaron, por ejemplo, ya les mandaron algunos papeles, los primeros papeles para poder hacer, y se les ha vencido la visa, ¿qué hacen en esa misma época? ¿Cuál sería lo correcto hacer? ¿Esperarse? Fíjese que sí, eso suele pasar muchas veces, pero cuando, que la gente entra en duda, ¿verdad? Pero cuando, digamos, es una renovación, es como que un poco más lógico que alguien ha estado viajando, si esta persona la visa la ha utilizado correctamente, eso le va a ayudar un montón.
¿verdad? Porque logra probar que hay récord establecido y que lo ha hecho correctamente. Quizás es un poquito más inspeccionado quien va a solicitar por primera vez, o sea, que nunca ha tenido visa y ya tiene esa petición familiar aprobada y ya notificaron a la embajada. Le van a revisar un poco más que el que va por una renovación, que se entiende es como que más lógico que quiera viajar. Claro. Como le decía, lo importante es no mentir en el proceso de la entrevista, ¿verdad? No intentar ocultar que tenemos esa petición, porque la gente dice, es que si ellos saben que ya me hicieron una petición, no me van a dar la visa de turista. Y no necesariamente, hay que exponerlo con transparencia y esperar la decisión de la gente consular. Porque la decisión siempre la tiene el cónsul. Claro, y si mentimos, nos complica. Sí, porque ahí está. Muy bien, tenemos una pregunta que queremos hacerla. Buenos días, yo quería saber cuánto dura el proceso de hermana a hermana, si ella es ciudadana, ella está en condición de ciudadana. Correcto, las peticiones familiares de hermano a hermano son las más largas, ¿verdad? En este momento han sufrido más retraso y están tardando 13 años de espera en promedio. Yo sé que se escucha bien largo, pero siempre le explico a los clientes, háganlo, el tiempo pasa rápido. Cuando usted menos se dé cuenta, ya ese caso ya va a estar aprobado y listo para ser procesado. Una de las ventajas de esta clasificación es que no importa el estado familiar de la persona, como es tan largo el tiempo de espera, la persona puede estar soltero, casarse, divorciarse, volverse a casar y no le afecta en nada. Y comprende al núcleo familiar. Va el aplicante principal, su cónyuge y sus hijos al momento en que la visa se encuentra disponible. Excelente. Bueno, buenísima pregunta. Tenemos otra pregunta que queremos aprovechar porque sabemos que el WhatsApp está a la disposición. Dice, hola, mi pregunta es, mi esposo es residente, ¿qué tanto le puede pedir a él? ¿Le pueden pedir a él? Me puede pedirme a mí y a mi hija y para poder darnos la residencia. ¿Y más o menos cuánto tiempo tardarán los trámites? Ok, bueno, este es un proceso contrario a lo que acabamos de ver, sumamente contrario. Aquí estamos hablando que el trámite en este momento está demorando un promedio de unos 15 a 18 meses. Está súper rápido. Las esposas de residentes permanentes y los hijos de residentes menores de 21 años. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Iniciar el proceso de petición familiar a la brevedad posible. El proceso de petición familiar es estándar independientemente si es un ciudadano el que lo hace, si es residente y del parentesco que tengamos. El pago es el mismo, o sea, es un esquema general para todos los aplicantes. Entonces, que haga la petición familiar a la brevedad posible. El tiempo, como le digo, anda en 15, 18 meses. ¿Y qué tiene que hacer él? Para iniciarla, únicamente llenar la forma, hacer el pago y poner los documentos anexos que se necesiten como partida de matrimonio para probar la relación de esposos, la partida de nacimiento del hijo y esperar. Llegado el momento, vamos a tener que hacer traducciones de documentos, vamos a tener que hacer una entrevista, probar exámenes médicos y comentarles a la gente, pues que nos están preguntando bastante de la residencia permanente, que el esquema de procesamiento de la petición familiar ha cambiado. Entonces, nosotros hablábamos de 6 famosos pasos que ya no se está manejando de esa manera. Ahora prácticamente se está sustituyendo todo y se está haciendo en línea y las formas, las traducciones y los documentos de soporte van a tener que ser adjuntados y enviados de esa manera y presentados en físico posteriormente en la Embajada de los Estados Unidos en nuestro país. Ok, perfecto. Así que yo creo que lo más práctico es abocarse a los profesionales, en el caso de Sandra Guevara, quien pues tiene esa experiencia para poder ayudarle a usted a que las cosas sean más rápidas y que sean en buen camino, ¿verdad? Que no se equivoque de irse a caminos que no son. Muchísimas gracias, Sandrita. Nos vamos de inmediato a una pausa. Tenemos una entrevista más adelante.